Cada vez que alguien habla de construcción moderna, parece que todo gira en torno a hormigón, acero y tecnología. Pero si observas las casas medievales que todavía están en pie, las que han resistido siglos de lluvia, frío y fuego, notarás que la mayoría están hechas de algo mucho más simple: arcilla. Esa tierra marrón que hoy se considera material de segunda categoría fue, durante cientos de años, la base de los edificios más duraderos, frescos y saludables jamás construidos. Y lo más curioso es que los habían sin máquinas, sin ciencia moderna, sin electricidad. Entendían la arcilla como un material vivo. Nosotros, en cambio, la tratamos como barro sin valor. Los constructores medievales sabían que no toda la arcilla era igual. Cada tipo tenía su carácter, su comportamiento, su temperatura ideal. En los pueblos ribereños buscaban arcillas más finas, con alto contenido de limo, que al secarse se volvían lisas como piedra. En las zonas de montaña usaban arcillas más gruesas, mezcladas con grava y arena, para evitar que se agrietaran. Lo hacían sin laboratorios ni manuales. Bastaba con mojar un puñado, apretarlo con la mano y observar cómo se comportaba. Si se agrietaba rápido, sabían que necesitaba más paja. Si quedaba blanda, añadían más arena. Era una ciencia empírica pero precisa. El barro no era solo un recurso local, era una tecnología. Los muros hechos de arcilla, ya fuera en forma de adobe, tapial o mezcla de barro con paja, ofrecían una propiedad que la arquitectura moderna ha tenido que redescubrir: la masa térmica. La arcilla puede absorber calor durante el día y liberarlo lentamente durante la noche, equilibrando la temperatura interior. En los inviernos fríos de Europa, eso significaba que una casa construida con barro podía mantenerse templada con apenas un fuego encendido. En verano, mientras afuera el sol golpeaba sin piedad, dentro reinaba un frescor natural. Los campesinos medievales lo sabían por experiencia. Cuando levantaban una casa, lo primero que hacían era conocer la tierra. Cavaban el suelo, olían la arcilla y la probaban con la lengua. Sí, literalmente la probaban. La textura y el sabor del suelo les decían si era demasiado salino o si contenía minerales que podían afectar su durabilidad. En algunos casos, mezclaban distintos tipos de arcilla para conseguir un equilibrio perfecto entre plasticidad y firmeza. Esa mezcla era lo que convertía una simple masa de tierra en un muro capaz de resistir siglos. Una de las técnicas más comunes era el tapial, una construcción en capas compactadas dentro de moldes de madera. Cada capa de barro se apisonaba con fuerza hasta que el molde se retiraba y el muro quedaba en pie por sí solo. No había ladrillos ni cemento, solo tierra comprimida. En muchas aldeas, los muros de tapial alcanzaban más de medio metro de grosor, actuando como aislante térmico y acústico. Algunas de esas estructuras, especialmente en Francia y España, siguen firmes después de 700 años. En otras regiones, especialmente en Inglaterra y Alemania, dominaba el Menohuatl-Andaub, un sistema de entramado de ramas trenzadas cubiertas con barro. Este método permitía que las paredes respiraran, algo que las construcciones modernas casi nunca hacen. La humedad podía entrar y salir sin dañar la estructura, evitando el moho y manteniendo un aire más limpio dentro. No existía el concepto de sellar la casa. Al contrario, se buscaba el equilibrio natural entre humedad y ventilación. Y aquí está la paradoja. Los muros de arcilla, que algunos llaman primitivos, regulaban mejor la temperatura y la humedad que la mayoría de nuestras viviendas actuales. No necesitaban calefacción constante, ni aire acondicionado, ni aislantes químicos. Lo hacían todos solos. Las casas medievales de barro eran, sin saberlo, los primeros edificios ecológicos del mundo, pero los constructores medievales no se conformaban con levantar muros. La arcilla era parte integral de todo su entorno. Se usaba para sellar pozos, impermeabilizar techos, conservar alimentos e incluso como aislante para hornos y chimeneas. En muchas aldeas, las mujeres moldeaban pequeñas piezas de barro para colocar bajo las ollas, reduciendo la pérdida de calor y evitando que el fuego se apagara con corrientes de aire. Nada se desperdiciaba, lo que sobraba del muro servía para el suelo o el tejado. Un detalle que la mayoría de la gente ignora es que estos muros no solo eran resistentes, también eran hermosos. Antes de que existiera la pintura industrial, los aldeanos decoraban las paredes con pigmentos naturales mezclados en arcilla húmeda, óxidos de hierro para el rojo, carbón para el negro, cal para el blanco y ceniza para tonos grises o azulados.
Cuando la mezcla secaba, el color quedaba fijado en el muro, y con el tiempo no se pelaba, sino que se fundía con la pared misma. En algunos pueblos de Bretaña o Castilla todavía se pueden ver restos de esos colores, suaves y terrosos, como si el edificio respirara arte. Lo más impresionante es que todo esto se lograba sin una sola herramienta moderna. No había excavadoras, ni mezcladoras, ni hornos industriales. Los constructores usaban palas, palos y los pies. Mezclaban la arcilla caminando sobre ella con el ritmo constante de una danza antigua. Los niños ayudaban pisando el barro mientras las mujeres añadían paja. Era un trabajo físico, pero también comunitario. La construcción no era solo levantar paredes, era un acto social. Cada casa contenía el esfuerzo y las huellas de quienes la habían creado. Y aún más sorprendente es que estos materiales se reparaban a sí mismos. Si una pared de arcilla se agrietaba, bastaba con mojarla y alisar la superficie para que las partículas se volvieran a unir. No hacía falta derribar ni reconstruir. Era arquitectura regenerativa siglos antes de que existiera el término. En cambio, nuestras paredes modernas, hechas de cemento y plástico, una vez rotas, solo pueden reemplazarse. Los constructores medievales, sin saberlo, habían encontrado el equilibrio perfecto entre durabilidad y renovación. Hoy, muchos arquitectos miran hacia atrás con asombro. Las técnicas medievales de barro no solo eran más sostenibles, sino también más saludables. En esas casas, el aire no se estancaba, no había tóxicos, y el olor a tierra daba una sensación de calma que ningún edificio moderno logra reproducir. Los antiguos constructores no solo construían refugios, construían ecosistemas, y todo empezaba con un simple puñado de arcilla, recogido de la tierra, moldeado con paciencia y confiado al sol y al tiempo. Quizás lo que olvidamos no fue la técnica, sino la relación. Los medievales entendían la arcilla como algo que cooperaba con ellos, no como una materia que debían dominar. Y ese vínculo, esa humildad ante la naturaleza, es lo que realmente se ha perdido. Porque la arcilla no solo sostenía sus muros, sostenía su manera de vivir. La relación que los constructores medievales tenían con la arcilla iba mucho más allá de la simple construcción. Era una alianza entre el ser humano y la tierra. Para ellos, trabajar con barro no era una tarea sucia o inferior, sino una forma de entender el mundo. Cada puñado de arcilla era una extensión del paisaje, una promesa de refugio. Y eso explicaba por qué, a diferencia de los materiales modernos, la arcilla no se imponía sobre la naturaleza, se integraba en ella. Si un muro se erosionaba con el tiempo, simplemente volvía al suelo de donde había salido. Nada se perdía, nada contaminaba. El secreto del éxito medieval estaba en la mezcla. Una buena arcilla no bastaba por sí sola, había que combinarla con los ingredientes adecuados. En la mayoría de las aldeas, la receta básica incluía 3 elementos: tierra, paja y agua. Pero detrás de esa aparente simplicidad se escondía una enorme sofisticación. La proporción exacta variaba según el clima, la estación y el tipo de edificio. En zonas más frías se añadía más paja para mejorar el aislamiento. En regiones húmedas, más arena para evitar grietas. Y en los lugares cálidos, menos fibra vegetal para permitir que los muros respiraran mejor. Los campesinos sabían cuándo el barro estaba listo solo por el sonido que hacía al ser pisado. Si el suelo emitía un chasquido suave y se pegaba levemente a los pies, era el punto exacto. Demasiado seco y se quebraría, demasiado húmedo y se deformaría. Este tipo de conocimiento no se enseñaba en libros, se heredaba observando y sintiendo. Era una ciencia del tacto. El proceso de construcción también tenía su ritual. Primero se cavaba una base poco profunda, generalmente sobre una capa de piedras que permitía el drenaje del agua. Luego, capa a capa, se levantaban los muros. Cada capa debía secarse parcialmente antes de colocar la siguiente, lo que podía tardar días o semanas. No había prisa. Una casa bien hecha podía requerir meses, pero duraría generaciones. A veces se dejaban ramas o troncos embutidos en las paredes, no como refuerzo, sino como canales de ventilación natural. La humedad era el enemigo silencioso, y los constructores medievales lo sabían. Por eso, rara vez colocaban los muros directamente sobre el suelo. Los elevaban unos centímetros con una base de piedra o madera, permitiendo que el aire circulara por debajo. De esa forma, el barro se mantenía seco y evitaba pudrirse. En los techos, aplicaban una capa de arcilla mezclada con paja y estiércol, que servía como impermeabilizante natural. El agua de lluvia se deslizaba sin penetrar, y la paja absorbía cualquier exceso, liberándolo lentamente cuando salía el sol.
En los pueblos con inviernos más duros, los campesinos reforzaban los muros con una técnica llamada enlucido de cal y arcilla. Aplicaban una fina capa de cal apagada mezclada con barro, que al secar se convertía en una superficie dura, blanca y antibacteriana. La cal mataba hongos y moho, y reflejaba la luz, iluminando los interiores. Este simple acabado podía aumentar la vida útil de un muro en décadas, y lo mejor, era completamente reciclable. Si se dañaba, se raspaba, se mezclaba de nuevo y se volvía a aplicar. Algunos monasterios llevaron estas técnicas al extremo de la perfección. Los monjes, obsesionados con la durabilidad y la pureza, experimentaban con distintos tipos de arcilla y aditivos. En los registros de la abadía de Cluny se mencionan mezclas con aceite de linaza, cera de abejas y leche agria, que volvían las paredes más resistentes a la humedad. En Escandinavia, los constructores añadían sangre animal o suero de leche al barro, lo que actuaba como un sellador natural. Cada región tenía su secreto, fruto de generaciones de prueba y error. La arcilla no solo servía para levantar muros, también era una herramienta de control térmico. En los suelos, se aplicaban capas gruesas de barro compactado mezclado con paja. Este tipo de piso mantenía una temperatura constante, amortiguando tanto el frío como el calor. En algunas casas campesinas, el suelo se cubría con una fina capa de ceniza o arena para absorber la humedad y evitar malos olores. Y en las casas más grandes, se añadían piedras planas sobre el barro para crear una superficie más lisa y duradera. El olor del barro seco, mezclado con el de la madera y el humo del hogar, era el aroma característico de una casa viva. Cada elemento tenía su función, pero también su historia. Cuando un muro se agrietaba, no se veía como una falla, sino como una señal del paso del tiempo. Se arreglaba con las mismas manos que lo habían creado. Si el techo filtraba agua, se añadía más paja y barro. Todo era reparable, renovable, humano. Hoy, cuando los ingenieros modernos estudian la arquitectura tradicional, se sorprenden al descubrir que muchas de estas técnicas son más eficientes que los métodos actuales. El barro regula la humedad mejor que el cemento, filtra el aire sin atrapar polvo y además mantiene una temperatura interior mucho más estable. Es resistente al fuego, absorbe el sonido y no genera residuos tóxicos. Lo que durante siglos se consideró pobreza arquitectónica está resultando ser una de las soluciones más inteligentes que jamás existieron. En algunos pueblos europeos se han encontrado casas de barro medievales aún habitadas. Los muros, gruesos y sólidos, conservan la frescura del aire y el olor de la tierra. Y lo más interesante es que la arcilla, lejos de debilitarse con los años, se vuelve más compacta. El paso del tiempo la endurece, como si la misma naturaleza premiara a quienes supieron escucharla. La prueba de su sabiduría está en la longevidad. Donde el concreto se agrieta y se desmorona, el barro resiste. Donde las paredes modernas se llenan de humedad, los muros de arcilla respiran. Cada partícula, cada fibra vegetal y cada capa seca cuentan la historia de una época que entendía que la sostenibilidad no era una moda, sino una forma de sobrevivir. Y es que los constructores medievales, sin saberlo, habían encontrado el equilibrio perfecto entre el arte y la ciencia. Con las manos cubiertas de barro, moldearon una arquitectura que el tiempo no pudo borrar. Con el paso de los siglos, el mundo moderno comenzó a olvidar lo que la Edad Media entendía también, que la tierra podía sostenerlo todo. La revolución industrial trajo el hierro, el cemento y los ladrillos fabricados en masa, materiales duros, impersonales y dependientes de la energía. La arcilla, con su textura humilde y su olor a lluvia, fue relegada a un rincón del pasado, considerada primitiva. Pero las casas de barro siguieron ahí, silenciosas, desafiando las tormentas, los incendios y el tiempo, como si se burlaran de nuestra obsesión por lo moderno. Cuando los ingenieros comenzaron a estudiar por qué esas construcciones resistían tanto, descubrieron algo que los sorprendió. La arcilla no solo era duradera, era inteligente. Su estructura molecular cambia con la humedad y la temperatura. Absorbe el exceso de agua del ambiente y la libera cuando el aire se seca, regulando el clima interior de forma natural. Es un sistema autorregulado, 1000 veces más eficaz que cualquier aparato eléctrico. Las casas medievales eran, sin saberlo, los primeros hogares bioclimáticos del mundo. En los laboratorios modernos se intenta imitar ese comportamiento con materiales sintéticos, pero ninguno logra reproducir la naturalidad con que el barro equilibra el aire y la temperatura. La arcilla respira, expande sus poros cuando el ambiente se calienta y los cierra cuando el frío se instala.
En los muros antiguos, esa respiración se combinaba con el grosor y la textura para crear un aislamiento perfecto. Por eso, incluso en los inviernos más duros, los campesinos dormían cálidos sin necesidad de más que un pequeño fuego. La ciencia actual también ha confirmado algo que los constructores medievales ya sabían por experiencia: el barro es acústicamente superior. Sus partículas densas y su estructura fibrosa dispersan las ondas sonoras, creando espacios silenciosos y acogedores. En las iglesias rurales construidas con arcilla y cal, el sonido del canto se expandía de forma suave y envolvente, sin ecos molestos. Los arquitectos de la época no lo sabían en términos técnicos, pero lo sentían. Por eso sus construcciones transmiten calma. Sin embargo, el mayor legado del barro medieval no está en su eficiencia, sino en su filosofía. Los constructores de entonces entendían que construir era un acto de equilibrio, no de dominación. No extraían materiales hasta agotar la tierra, sino que usaban solo lo necesario. Cuando terminaban una casa, el paisaje quedaba igual de vivo que antes. Cada muro se integraba en el entorno, como una extensión del terreno. La línea entre naturaleza y arquitectura era invisible, y esa conexión tenía un efecto psicológico. Vivir rodeado de materiales naturales influía en el ánimo, en el descanso, en la percepción del tiempo. El interior de una casa de barro tenía un olor y una temperatura que cambiaban con las estaciones, recordando a sus habitantes que formaban parte del ciclo natural. No había una sensación de encierro, sino de refugio. Hoy, rodeados de hormigón, plástico y ruido, esa armonía parece perdida. Curiosamente, en las últimas décadas ha surgido un movimiento que busca recuperar ese conocimiento. Arquitectos, historiadores y comunidades rurales están volviendo a usar arcilla, paja y cal para construir viviendas sostenibles. Lo llaman por bioconstrucción, pero en realidad es un retorno a lo que los campesinos medievales ya dominaban hace 1000 años. En lugares como Francia, Marruecos y México, se levantan casas nuevas con las mismas técnicas antiguas, y los resultados son sorprendentes. Bajos costos, confort térmico y una durabilidad que avergüenza al cemento. Los ensayos realizados por universidades demuestran que un muro de barro bien mantenido puede durar más de 500 años sin perder estabilidad. Y si se compara su huella ecológica con la del hormigón, la diferencia es abismal. Mientras el cemento libera enormes cantidades de dióxido de carbono al fabricarse, la arcilla no emite nada y puede reutilizarse indefinidamente. Es el único material que vuelve a la naturaleza sin contaminarla. Esa capacidad de regenerarse es lo que más asombraba a los antiguos. Cuando una pared se deterioraba, se mojaba el barro y se volvía a moldear. No existía el concepto de demolición. Las construcciones medievales podían transformarse una y otra vez, adaptándose a nuevas necesidades sin destruir lo viejo. Era una arquitectura circular, pensada para durar siglos, no décadas. Incluso las obras monumentales compartían esa lógica. En los castillos, los morteros se hacían con cal y arcilla, una combinación flexible que permitía que los muros respiraran y soportaran movimientos sin fracturarse. Gracias a eso, muchas murallas medievales permanecen intactas pese a terremotos y siglos de erosión. Mientras el cemento moderno se agrieta ante el menor cambio de humedad, los muros antiguos simplemente se acomodan. Hoy, cuando los arquitectos modernos miran esos edificios que parecen eternos, no pueden evitar una sensación de asombro. Con herramientas simples y materiales naturales, los constructores medievales lograron lo que nosotros, con toda nuestra tecnología, aún no hemos igualado: crear hogares que se autorregulan, que no contaminan y que duran siglos, todo gracias a una sustancia que cualquiera puede encontrar bajo sus pies. La arcilla fue su secreto y su maestra. Les enseñó a escuchar el entorno, a trabajar con paciencia, a no forzar la tierra sino a acompañarla. Les mostró que la belleza no está en la perfección, sino en la armonía, y tal vez esa sea la lección que más necesitamos recordar hoy. Porque al final, lo que los constructores medievales sabían y nosotros olvidamos es que el verdadero lujo no es tener más, sino necesitar menos. Que una casa no tiene que resistir la naturaleza, sino formar parte de ella. Que el barro, en su aparente humildad, guarda la sabiduría de siglos. Y mientras sigan en pie esas viejas paredes, respirando al ritmo del mundo, seguirán recordándonos que el futuro no se construye con acero, sino con tierra. Con el paso de los siglos, el mundo moderno comenzó a olvidar lo que la Edad Media entendía también: que la tierra podía sostenerlo todo.
La revolución industrial trajo el hierro, el cemento y los ladrillos fabricados en masa, materiales duros, impersonales y dependientes de la energía. La arcilla, con su textura humilde y su olor a lluvia, fue relegada a un rincón del pasado, considerada primitiva. Pero las casas de barro siguieron ahí, silenciosas, desafiando las tormentas, los incendios y el tiempo, como si se burlaran de nuestra obsesión por lo moderno. Cuando los ingenieros comenzaron a estudiar por qué esas construcciones resistían tanto, descubrieron algo que los sorprendió. La arcilla no solo era duradera, era inteligente. Su estructura molecular cambia con la humedad y la temperatura. Absorbe el exceso de agua del ambiente y la libera cuando el aire se seca, regulando el clima interior de forma natural. Es un sistema autorregulado, 1000 veces más eficaz que cualquier aparato eléctrico. Las casas medievales eran, sin saberlo, los primeros hogares bioclimáticos del mundo. En los laboratorios modernos se intenta imitar ese comportamiento con materiales sintéticos, pero ninguno logra reproducir la naturalidad con que el barro equilibra el aire y la temperatura. La arcilla respira, expande sus poros cuando el ambiente se calienta y los cierra cuando el frío se instala. En los muros antiguos, esa respiración se combinaba con el grosor y la textura para crear un aislamiento perfecto. Por eso, incluso en los inviernos más duros, los campesinos dormían cálidos sin necesidad de más que un pequeño fuego. La ciencia actual también ha confirmado algo que los constructores medievales ya sabían por experiencia: el barro es acústicamente superior. Sus partículas densas y su estructura fibrosa dispersan las ondas sonoras, creando espacios silenciosos y acogedores. En las iglesias rurales construidas con arcilla y cal, el sonido del canto se expandía de forma suave y envolvente, sin ecos molestos. Los arquitectos de la época no lo sabían en términos técnicos, pero lo sentían. Por eso sus construcciones transmiten calma. Sin embargo, el mayor legado del barro medieval no está en su eficiencia, sino en su filosofía. Los constructores de entonces entendían que construir era un acto de equilibrio, no de dominación. No extraían materiales hasta agotar la tierra, sino que usaban solo lo necesario. Cuando terminaban una casa, el paisaje quedaba igual de vivo que antes. Cada muro se integraba en el entorno, como una extensión del terreno. La línea entre naturaleza y arquitectura era invisible. Y esa conexión tenía un efecto psicológico. Vivir rodeado de materiales naturales influía en el ánimo, en el descanso, en la percepción del tiempo. El interior de una casa de barro tenía un olor y una temperatura que cambiaban con las estaciones, recordando a sus habitantes que formaban parte del ciclo natural. No había una sensación de encierro, sino de refugio. Hoy, rodeados de hormigón, plástico y ruido, esa armonía parece perdida. Curiosamente, en las últimas décadas ha surgido un movimiento que busca recuperar ese conocimiento. Arquitectos, historiadores y comunidades rurales están volviendo a usar arcilla, paja y cal para construir viviendas sostenibles. Lo llaman por bioconstrucción, pero en realidad es un retorno a lo que los campesinos medievales ya dominaban hace 1000 años. En lugares como Francia, Marruecos y México, se levantan casas nuevas con las mismas técnicas antiguas, y los resultados son sorprendentes. Bajos costos, confort térmico y una durabilidad que avergüenza al cemento. Los ensayos realizados por universidades demuestran que un muro de barro bien mantenido puede durar más de 500 años sin perder estabilidad. Y si se compara su huella ecológica con la del hormigón, la diferencia es abismal. Mientras el cemento libera enormes cantidades de dióxido de carbono al fabricarse, la arcilla no emite nada y puede reutilizarse indefinidamente. Es el único material que vuelve a la naturaleza sin contaminarla. Esa capacidad de regenerarse es lo que más asombraba a los antiguos. Cuando una pared se deterioraba, se mojaba el barro y se volvía a moldear. No existía el concepto de demolición. Las construcciones medievales podían transformarse una y otra vez, adaptándose a nuevas necesidades sin destruir lo viejo. Era una arquitectura circular, pensada para durar siglos, no décadas. Incluso las obras monumentales compartían esa lógica. En los castillos, los morteros se hacían con cal y arcilla, una combinación flexible que permitía que los muros respiraran y soportaran movimientos sin fracturarse. Gracias a eso, muchas murallas medievales permanecen intactas pese a terremotos y siglos de erosión. Mientras el cemento moderno se agrieta ante el menor cambio de humedad, los muros antiguos simplemente se acomodan. Hoy, cuando los arquitectos modernos miran esos edificios que parecen eternos, no pueden evitar una sensación de asombro.
Con herramientas simples y materiales naturales, los constructores medievales lograron lo que nosotros, con toda nuestra tecnología, aún no hemos igualado: crear hogares que se autorregulan, que no contaminan y que duran siglos, todo gracias a una sustancia que cualquiera puede encontrar bajo sus pies. La arcilla fue su secreto y su maestra. Les enseñó a escuchar el entorno, a trabajar con paciencia, a no forzar la tierra sino a acompañarla. Les mostró que la belleza no está en la perfección, sino en la armonía, y tal vez esa sea la lección que más necesitamos recordar hoy, porque al final, lo que los constructores medievales sabían y nosotros olvidamos es que el verdadero lujo no es tener más, sino necesitar menos. Que una casa no tiene que resistir la naturaleza, sino formar parte de ella. Que el barro, en su aparente humildad, guarda la sabiduría de siglos. Y mientras sigan en pie esas viejas paredes, respirando al ritmo del mundo, seguirán recordándonos que el futuro no se construye con acero, sino con tierra.